Gracias, Padre Santo, por tenernos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que tu bendición nos alcance, que podamos encontrar lo que andamos buscando, Señor, y que nos hables claro a nuestro corazón, Señor. Bendice todo lo que aquí vamos a decir, Señor, que sea tu palabra la que sea dicha, Señor, que sea tus palabras de bendición, que sea tu carácter, Señor, el que se vea en este estudio, Señor, y que entendamos y aprendamos todo lo que tienes para nosotros, Señor. Señor. Gracias, Dios, porque en Gracias. medio de tu grandeza, en medio de tu poder, Señor, en medio del control que tienes sobre todo el universo, Señor, pones tu mirada en nosotros, en cada uno de nosotros personalmente, Señor, y nos cuidas, nos proteges, nos bendices, nos ayudas, nos capacitas, nos llenas. A ti la honra y gloria, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que no quitemos nuestra mirada de ti, Señor, que no veamos ni para izquierda ni para derecha, Señor, sino que estemos concentrados en ti, Señor, en lo que tienes para decirnos, Señor, y que sea nuestro corazón transformado, Señor, según tu palabra, según tus deseos, Señor, según tu bendición. Gracias, Dios, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, el día de hoy, y te pedimos que me platiques en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mm. Hemos estado, leyendo Salmos. Y cuando uno lee salmos, o cuando yo leo salmos por lo menos, siempre me encanta ver el corazón de David, me encanta ver y entender todo lo que David pasó para llegar al momento en donde estaba y escribiendo cada uno de esos salmos, ¿verdad? Ya estamos en la última parte de Salmos, ¿verdad? En esta última, como la última seguidilla de Salmos, porque como Salmos es un libro tan largo y estamos leyendo un pasaje, un capítulo diario, entonces se vuelve un poco complicado leerlos todos de un solo, porque son 150 salmos. Entonces pasaríamos 3 meses leyendo salmos y se vuelve, no sé, 3 por 5, 15, no, mentira, pasaríamos 5 meses leyendo salmos. Y entonces se vuelve como muy, muy tedioso, muy complicado. Entonces lo que hice fue partir los salmos en cuatro, en seis, y 25 salmos cada vez, ¿verdad? Ya estamos en la última parte, ya estamos terminando el libro de salmos, que lo vamos a terminar yo creo que a finales o a principios del próximo mes. Y el leer salmos, y lo que me gusta tanto de leer salmos y de conocer el corazón de David, es que lejos de la ley, lejos de toda la religiosidad que uno puede ver en el Antiguo Testamento, encontrarse con un personaje como David, que la palabra de Dios dice que David tenía un corazón que le agradaba a Dios, y eso no quita que fuera muy tortero, ¿verdad? Que se jalaba un montón de tortas David, pero el corazón de él estaba alineado con el corazón de Dios. Entonces, ver ese corazón que amaba tanto a Dios eh, y entender cómo él visualizaba el ser el pastor de las ovejas, el ser después el rey, del pueblo escogido por Dios. Empieza uno a ver que el amor de Dios trasciende todo el momento bíblico, ¿verdad? Entonces no es como que Dios era de una forma en el Antiguo Testamento y de otra forma en el tiempo de Jesús y ahora de otra forma, sino Dios es el mismo. Y el corazón de Dios ha sido el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta nuestros días. Entonces, a mí se me acerca mucho cuando Jesús empieza a hablar del amor de Dios y vemos a David, que son 5.000 años antes, ver a David, perdón, 2.000 años antes, ver a David como ese, tenía ese mismo corazón y hablaba con tanto amor de Dios como Jesús también lo hacía, ¿verdad? Entonces se da uno cuenta que la figura de Jesús trasciende el Antiguo Testamento. La figura de Jesús no es que aparece después de que nace de María la Virgen. No es que Jesús nació el 25 de diciembre y de ahí para adelante. No, Jesús como persona espiritual ha existido desde siempre, ¿verdad? Entonces, hablar de salmos y conocer los salmos es conocer la figura de Jesús y la obra de Jesús.
La semana pasada les pasé el video. La semana pasada estuvimos viendo sobre Dios de los primogénitos. Yo no sé si tuvieron chance de ver el video, pero entender a Dios en las 10 plagas del pueblo de Egipto, y entender que Dios escogió a sus primogénitos para él, y Jesús, el primer primogénito que hubo, ¿verdad? Y aún así lo puso en sacrificio para nosotros. Entonces, esta es como una segunda parte del versículo, del estudio del año, de la semana pasada. Entonces, si no pudieron ver el estudio de la semana pasada, se lo recomiendo. Ahí está en el chat. Dios de los primogénitos. Y hoy vamos a ver un pasaje que se vuelve sumamente importante para nosotros como cristianos, que es Juan 3:16. De hecho, hay un pasaje que dice que un tráfico llegó y paró a un muchacho porque estaba seguro que el carro era robado, porque el muchacho se saltaba los semáforos, rayaba en donde no tenía que ser, pitaba, era malcriado. Y atrás estaban un montón de calcomanías de Jesús, Jesús es mi copiloto, que yo amo a Dios, yo voy a tal iglesia. Y entonces el tráfico dijo, este carro está robado, porque una persona que tiene ese montón de stickers no puedes manejar de esta forma, ¿verdad? Entonces él le dice, no, yo estoy seguro que el carro es robado. No, mire, ¿por qué dice eso? Es que usted tiene un montón de cuestiones que dice que usted es cristiano y no se está comportando como cristiano. Él dice, no, yo sí soy cristiano. A ver, dígame qué dice Juan 3:16. Y esta era la forma que tenía el tráfico de asegurar que esa persona era verdaderamente cristiano. No sé si todos se saben el versículo Juan 3:16. Dígame si se lo saben. Si no se lo saben, aquí se los tengo. Es uno de los versículos más conocidos, y porque maneja el mensaje fundamental del amor de Dios hacia la humanidad. De hecho, hay varias empresas que lo tienen como un código para que nosotros los cristianos sepamos que esas son empresas cristianas, sin decir que son cristianas. De hecho, Forever 21, si usted busca la bolsa de Forever 21, en la parte de abajo, en la parte de atrás dice 3:16, 3:16. Y es la forma de que todos los cristianos sepamos que Forever 21 está formado por una familia que es cristiana. Entonces es como un código que tenemos los cristianos, entonces para que nos aprendamos ese versículo. Don Álvaro, ahí está el versículo, si quieren nos lo lee ahí al final. Está en mute, don Álvaro. No, está todo muteado, don Álvaro. Eh, no, del lado derecho, ahí tiene que estar la forma de quitar el... Ya, Ahora sí, ahora sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exactamente. Ese versículo contiene tres ideas importantes que son las que resumen toda la obra de Cristo en la cruz y todo el espíritu que hay detrás de la obra de Cristo en la cruz. Desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecan y Dios muestra las consecuencias de ese pecado, desde el Génesis 3, Dios dice, pero yo voy a mandar un hijo de Eva que va a llegar y va a vencer a la muerte. Entonces, la obra de Cristo en la cruz estaba diseñada, planificada desde el Génesis, desde el puro inicio de la Biblia, estaba explicando de lo que va a ser la obra de Cristo en la cruz. Y toda la obra de Cristo en la cruz radica y se resume en este versículo. Lo primero y más importante es el amor. Dios mandó a Cristo por amor. La motivación para que Cristo iniciara ese plan de redención, ese plan de cumplimiento de ese volver al jardín del Edén de una naturaleza, de una humanidad caída, radica en el amor.
y el amor que tiene Dios hacia nosotros. No es que nosotros amamos a Dios, entonces nos merecemos el amor de Dios. No, Dios amó al mundo desde antes de que nosotros conociéramos a Cristo o reconociéramos a Dios. Desde antes ya Dios había amado al mundo. Muy importante, porque de tal manera Dios amó al mundo. La obra de Cristo en la cruz no es una obra para que los cristianos seamos salvados. No es que Dios mandó a Cristo para morir en la cruz para que nosotros, cristianos, fuéramos al cielo. No, la obra de Cristo es para todo el mundo, tanto cristianos como no cristianos, como personas que creen, como personas que no creen, como la naturaleza completa. Dice el Génesis que así como Adán entró en pecado y empezó a separarse de Dios, la creación, la naturaleza también empezó a alejarse de ese plan perfecto de Dios, de ese diseño perfecto de Dios. Entonces, la naturaleza también necesita ser salvada. La naturaleza necesita también que Cristo muriera por nosotros para alinear a la humanidad al diseño perfecto y al orden perfecto que Dios hizo. Todo motivado primeramente por el amor. Después dice que mandó a su Hijo unigénito. Por eso es tan importante entender lo que significa que Dios es el Dios de los primogénitos, que fue lo que vimos la semana pasada. En el momento en que nosotros entendemos que Cristo es el Hijo de Dios y el primer Hijo de Dios, y que nosotros, como adoptados por Cristo, en el momento en que lo recibimos en nuestro corazón, entramos en esa salvación que Cristo nos abrió la puerta. Entonces, gracias a la obra de Cristo en la cruz, yo creo en esa obra, entonces gano la salvación. No es por lo que yo hago, no es por lo que yo digo, no es porque yo soy muy bueno que me voy para el cielo. Es porque yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces recibo la salvación de Cristo por la obra que hizo Él. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo que maneja, lo que nos toca a nosotros hacer es creer en Cristo. Creer que Cristo murió por nosotros y que ahí quedaron todos nuestros pecados. Y obtengo la vida eterna, que para manera práctica de verlo, me voy para el cielo. Esa es la manera más práctica que yo entiendo para explicar un poco qué significa la vida eterna y qué significa toda la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero este versículo nos enseña que, y podemos verlo reflejado en toda la Biblia, que a través de la fe en Jesús es que podemos recibir ese regalo y podemos reconciliarnos con Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que hacen es desobedecer a Dios. Y Dios dice, yo no puedo vivir con el pecado, yo no puedo convivir con el pecado. Entonces, para protegerlos, para que ellos no mueran, entonces voy a sacarlos del jardín del Edén, que es el lugar de la presencia de Dios, voy a sacarlos del jardín del Edén no como un castigo, sino como una consecuencia del pecado. Si Adán y Eva se hubieran quedado en el jardín del Edén en pecado, hubieran muerto, porque Dios y el pecado no pueden convivir. Entonces los saco del jardín del Edén y ahora empiezan ellos a convivir, pero alejados de mí. Y empieza todo el proceso de parte de Dios de ver cómo hace para acercarnos a nosotros. Y entonces en el Antiguo Testamento lo que hacía era que, ok, en esta cajita está mi presencia, que es el arca de la alianza. Y esta cajita voy a meterla en un lugar que tiene que estar súper protegido para que mi presencia no se salga de ahí, ¿verdad? Que ahí estaba. Y la presencia de Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo. Y una persona, si entraba a ese lugar santísimo sin los ritos de purificación, entonces moría. Y no era un mito urbano. O sea, la persona se moría. Si el sacerdote entraba y no había hecho esos ritos de purificación, se moría. ¿Por qué? Porque entraba en pecado, porque el pecado estaba en todo el mundo. Entonces la persona entraba y moría porque
Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, Dios dice, ok, la paga del pecado es la muerte. Entonces, voy a hacer un rito para que ustedes puedan entrar en mi presencia, por lo menos un ratico, por lo menos así como un espacio pequeño. ¿Y ese rito qué va a hacer? ¿Cuál va a ser? Tengo que agarrar un cordero y ese cordero tiene que ser perfecto, tiene que tener tales y tales características y ese cordero yo tengo que poner, bueno, el sacerdote llega, le pone la mano en la cabeza del corderito, le pone la mano en la cabeza a la persona y los pecados de esa persona pasan en ese cordero que no tenía nada que ver en el asunto. Pero entonces ya ese cordero tiene pecado, entonces mato al cordero, el pecado ya está consumado por medio de la muerte, ese cordero se muere y yo quedo purificado, yo quedo limpio ante los ojos de Dios. Entonces ahí sí puedo tener una relación cercana con Dios, pero nada más en ese momento. Después volví al pecado y hasta ahí llegó. Después tenía que hacer otra vez ese proceso de purificación. Esa es la estrategia que Dios implementa en todo el Antiguo Testamento y empieza a explicarle al pueblo de Israel, empieza a los judíos a explicarles, ok, vamos a hacer este rito. Y usted tiene que hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez, y especialmente en ciertas épocas. Y para la gente que no podía comprar un corderito, bueno, tenemos estas otras características. O sea, es una liturgia enorme, un proceso de ritos enorme que Dios empieza a implementar para poder tener relación con nosotros, porque Dios siempre ha sido un ser relacional, Él quiere relacionarse con nosotros, Él necesita hablar con nosotros, Él le gusta compartir con nosotros, compartir con su creación, pero por culpa del pecado no puede existir. Cristo entra en el proceso de reconciliación, entra y entonces dice, ok, yo voy a cumplir todo lo que ese corderito tiene que cumplir. Entonces a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando la gente que no entiende el proceso que hizo Cristo, dice, pero ¿por qué Jesús no se casó? Si en esa época era muy normal que una persona se casara y tuviera hijos. ¿Por qué Jesús, que hubiera sido diferente si Jesús nos deja toda su enseñanza, igual se hubiera casado, hubiera tenido un hijo y hubiera dejado toda su enseñanza así como está? Y de hecho en varios libros que están ahí con el cádiz de la alianza y que era que María Magdalena estaba embarazada cuando Jesús lo crucificaron y un montón de loqueras, el cordero tenía que cumplir ciertas características. Tiene que ser un cordero sin mancha, tiene que ser un cordero blanco. Blanquito, ¿por qué? Porque los corderos blanquitos eran los más caros. Entonces tenía que ser algo que fuera de valor, porque lo que íbamos a poner al otro lado de la balanza era algo de valor. Era una persona que Dios la ama, entonces yo no voy a sacrificar algo que no tuviera valor para salvar la vida de una persona que sí tenía más valor, ¿verdad? Entonces el cordero tenía que ser sin mancha, blanquito, no podía tener ningún defecto, no podía tener las patas torcidas, no podían haberle sacado crías. ¿Por qué? Porque todo eso bajaba y disminuía el valor económico que tenía ese corderito. Y no podemos poner a responder un corderito que no era perfecto para salvar la vida de una persona que tiene mucho valor ante los ojos de Dios. Entonces Jesús tenía que cumplir para que su sacrificio sea perfecto y sea relacionado con todo lo que Dios nos dejó en la ley, tenía que cumplir todas esas mismas características. No podía tener pecado, era un cordero sin mancha, no podían sacarse de cría, o sea, no podía estar embarazada, no podía haberse casado, no podía dejar hijos, porque si no, no hubiera cumplido con el requisito de que ese corderito tenía que tener. Y tampoco podían quebrársele ninguna de las patas a la hora de hacer el sacrificio. Y a la fecha, el pueblo, los sacerdotes judíos, tienen que someter los corderitos o cualquier animal que van a sacrificar bajo ciertas reglas específicas. Y si se quiebra alguna de las patas mientras están haciendo el sacrificio, ese cordero no sirve, o ese animal sacrificado no sirve, tienen que dejarlo a la parte. De hecho, hay muchas carnicerías que tienen relación con el pueblo judío porque a la fecha se hacen este tipo de sacrificios. Y dicen que es un negociazo. ¿Por qué? Porque agarran a los toritos o a los corderos o a los bueyes o los animales que sean
que ocupa el pueblo, los sacerdotes, y agarran a los mejores, a los más grandes, a los más caros. Entonces es un negocio porque les venden los más caros. Y no solo eso, si necesitaban 5 toros o 5 corderos, al final de cuentas compran 7, 8, porque hay varios que se les quiebran las patas o se les quiebra algún hueso y ya no cumple con ese requisito. Entonces, si recuerdan, en el pasaje, cuando Jesús está crucificado, la crucifixión era una muerte por medio de asfixia. En esta posición que estaba Jesús y los dos ladrones, lo que pasa es que no pueden respirar, no pueden inflar sus pulmones, entonces se mueren asfixiados. Resulta que era un tiempo que iba a empezar una fiesta del pueblo de Israel, entonces necesitamos que se mueran rápido, y a veces los crucificados, perdón, duraban 3 o 4 días ahí guindados, asfixiándose, y necesitábamos que se murieran rápido. Entonces le dice el soldado romano a otro soldado, le dice, vaya, quiebre las patas para que las piernas, para que cuando ellos ya no se podían apoyar en las piernas, entonces quedaban guindados y entonces se asfixiaban más rápidamente. Cuando llegan donde Jesús, le dicen, no, 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 a él no le tienen que quebrar las piernas porque ya él murió. Entonces ahí está el cumplimiento claro de que Cristo murió sin ningún hueso quebrado. ¿Y de qué murió Cristo? Jesucristo no murió de asfixia. Lo que dicen los teólogos, inclusive algunos científicos que han estudiado todo el proceso de sufrimiento de Jesús, dicen que él murió de un ataque cardíaco porque se quedó sin sangre. O sea, toda la sangre de Jesús fue sacada de su cuerpo. ¿Por qué? Porque toda la sangre era la que se tenía que derramar para el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos que toda la muerte de Cristo en la cruz cumple totalmente a cabalidad toda la ley y la liturgia que Dios nos había puesto en el Antiguo Testamento para poder reconciliarse con su pueblo. Entonces, en el momento que muere Jesús, que es el sacrificio perfecto, y en el momento que Él resucita, entonces ya el pecado no está en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo puede venir y ya puede caminar libremente por todo lado y no nos morimos. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Antes de que la muerte de Jesús, el Espíritu Santo no podía andar libremente por toda la tierra porque la gente se hubiera muerto. Hubiera sido como cuando entran al lugar santísimo. Ahora no. Ahora ese lugar santísimo cualquier persona puede entrar. Bueno, no porque el pueblo de Israel sigue muy vigilante de sus reglas, pero ya la gente no se muere. ¿Por qué? Porque ya el tiempo espiritual es otro, ya el tiempo cambió. Entonces, a grandes rasgos, esa es la obra de Cristo en la cruz. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Morir por nuestros pecados para que el pecado fuera quitado de entre nosotros y nosotros podamos tener una relación cercana con Dios. Eso es toda la idea del Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo Testamento. Entonces, así, a grandes rasgos, lo que hizo Jesús. Y Juan 3:16 es un versículo muy interesante porque nos habla de es como un resumen de todo lo que hizo Cristo en la cruz. Y como Jesús no nació o el 24 de diciembre, sino desde antes existía ese corazón de la redención de Cristo, no solo aparece en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y podemos ver varias referencias de lo que, del amor de Dios y de lo que Dios tenía implementado para su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Claro, si quieren nos lees Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías es el Antiguo Testamento y cuenta de ese amor que Dios tiene para nosotros. Con amor eterno te he amado. Le está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo, mire, ustedes, por más mal que hagan, por más separación que tengan ustedes, yo los he amado. Y por tanto, les he ampliado mi misericordia. Les he hecho más de lo que me toca para que mi amor por ustedes sea manifestado.
Jeremías está en un tiempo bíblico muy complicado porque el pueblo de Israel se estaba yendo hacia otros dioses. Estaban todavía en la tierra prometida, pero estaban totalmente perdidos. Habían metido a Baal, habían sacerdotes de Baal, y Jeremías, que es un profeta, que se acercaba a la parte política del pueblo de Israel, pasaba una vez y otra diciendo, mire, cambien porque si no vamos a perder esta tierra prometida. Mire, necesito que ustedes cambien. De hecho, Jeremías le dicen el profeta llorón. ¿Por qué? Porque pasaba en puro lágrima, pasaba en pura tristeza, porque ya Dios le había dicho, mire, ya estoy perdiendo la paciencia. Voy a tener que sacarlos del pueblo, de la tierra prometida. Porque si ustedes no confían en mí, ¿cómo yo voy a poner mi cerco protector por ustedes? Pero una y otra vez Dios manifestaba su amor hacia el pueblo y le extendía esa misericordia. Ahora nosotros, en nuestro tiempo, este versículo está hablando de que, o sea, para el momento bíblico que estamos viendo nosotros después de la muerte de Jesús y la resurrección, entendemos que no importa lo que nosotros hagamos, el amor de Dios es muchísimo más grande que eso. Y no es por lo que yo amo a Dios que recibo las bendiciones de Él. No es que si yo me porto bien, entonces Dios me bendice. Y si me porto mal, entonces Dios me maldice. Así no es como funcionan las cosas. Dios dice, vea, no importa lo que ustedes hagan, yo siempre los voy a amar. Y voy a extender mi misericordia, voy a cuidarlos, voy a protegerlos, voy a hacer hasta lo imposible para que ustedes sean bendecidos. Eso sí, hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. Si nosotros buscamos el mal nos va a encontrar. Por más que Dios nos proteja, porque Dios nos cuide, que Dios esté con nosotros, el mal nos va a encontrar. Entonces, lo que Dios está diciendo es, yo voy a interceder por ustedes, yo voy a prolongar mi misericordia, yo voy a ayudarlos a ustedes siempre. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es amarlo, mi corazón es de amor. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, aunque el Dios del Antiguo Testamento muchas veces se manifiesta como un Dios un poco más duro que el del Nuevo Testamento, pero el amor de Dios siempre se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Don Álvaro, si quieren nos lee Salmo 103:8. Está bien, tú. Pueda usted. El de abajo. Ajá. Sí. Ahí lo veo. Ya, ahora. Ujú. No, estaba bien. Ahora sí, ahora sí. Lo Ok. estábamos oyendo bien. Sí, sí. 108, ¿verdad? 103, 8. Exacto. Eso mismo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es. Este salmo, eh, como les decía, me encanta porque es David, que es bien tortero. O sea, cuando vemos el personaje de David, vemos que se jala tortas una y otra vez y comete pecado, pero el corazón de David siempre es muy cercano a Dios. Y entonces David está diciendo, vea, yo conozco a Dios, yo soy un tortero y aún así Dios es misericordioso y clemente, le cuesta enojarse y es grande en misericordia. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Es el Dios con el que uno convive. Cuando uno se da cuenta de dónde ha venido, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta las cosas que uno hacía antes de recibir a Cristo en su corazón y antes de conocer un poco más de la palabra, uno decía, es que yo no me lo merezco. Definitivamente yo no me merezco que Dios me buscara, que Dios me cuidara, que Dios me mostrara su palabra, que Dios transformara mi corazón, que Dios hiciera un montón de cosas por mí. Yo no me lo merezco. No es que yo soy muy bueno, entonces Dios se acercó a mí. No, es que yo era muy malo, entonces Dios se acercó a mí. Así es como funcionan las cosas. Entonces vemos el amor tan grande que Dios tiene, ¿verdad? Y por eso es que el versículo Juan 3:16 que estamos estudiando hoy dice, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, fue tan grande ese amor que Dios tenía por el mundo que hizo hasta lo impensable que fue entregar a su hijo unigénito. Se me olvidó el nombre de la mamá de Caro. Qué vergüenza. Carmen, Doña Carmen.
Sí, ¿nos puede leer ahí Isaías No, 53? Sí. lea usted porque yo no tengo anteojos. Es que no ando Ah, anteojos. ok, Leo yo. lea usted, claro. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, el Antiguo Testamento otra vez. Isaías es de los profetas más impresionantes porque hablan con un lujo de detalles de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, cuando uno lee Isaías, o cuando el pueblo de Israel leía a Isaías en el tiempo de Isaías, cuando oía a Isaías en el tiempo de Isaías, decía, ¿este tema de qué está hablando? Del castigo, del molido por nuestros pecados. Ok, está hablando del cordero que todos los fines de semana matamos ahí en el templo. Y para ellos era como culturalmente muy claro todo lo que estaba hablando. Ahora nosotros leemos Isaías y nos estamos dando cuenta que lo que Isaías estaba hablando era de Cristo en la cruz. Más él, ¿quién él? Cristo. Que eso eran 2000 años antes de que Cristo muriera por nosotros. Más él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo ese proceso que el sacerdote hacía de poner la mano, la cabeza mía y ponerla en el cordero para que los pecados míos pasaran al cordero, que el cordero no tenía nada que ver en el asunto, que el cordero no dijo yo voy a morir por los pecados de este fulanito, sino nuestros pecados cayeron sobre Cristo y Cristo no merecía la muerte. Él no había hecho nada malo para morir. Él no había cometido pecado para que fuera sacrificado, pero sobre él, sobre el Cristo, fue todo el pecado. Por eso hay varios pasajes interesantes, por ejemplo, cuando Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Era por qué? Porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Cristo, entonces él ya se sentía lejos de Dios. Y él siempre tenía una relación muy cercana con Dios. Pero el pecado y Dios no pueden convivir. Entonces, en el momento en que todos los pecados están sobre Cristo, entonces ahí Dios se aleja de Cristo. Entonces dice, ¿por qué me has abandonado? Bueno, porque todo el pecado estaba sobre él. Él muere y muere por nuestros pecados. Entonces ya nuestros pecados fueron limpiados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Antes nosotros nos merecíamos la muerte, pero ya Cristo murió por nosotros, entonces ya nosotros fuimos curados, fuimos sanados, ya toda esa mancha de pecado fue quitada sobre nosotros, sobre todo en la tierra, y entonces ya puedo yo relacionarme con Dios. Entonces ya puedo recibir el Espíritu Santo. Y es que a veces se nos olvida que antes de Cristo las cosas eran muy diferentes. Usted tenía que ir a un lugar para tener relación con Dios. Tenía que ir al templo, hablar con el sacerdote y el sacerdote hacía ritos y entonces ya nos hablábamos y nos relacionábamos con él. Pero hoy en día estoy yo en mi casa, estoy en una presa de camino al trabajo y me pongo a orar y el Espíritu Santo está ahí, en donde quiera que yo estoy. ¿Por qué? Porque ya Cristo modificó nuestra realidad espiritual. Ya Dios anda por todo el mundo y está en mi corazón. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay pecado, porque ya Cristo murió por nosotros en la cruz. Y esas son las modificaciones espirituales importantes que hizo Cristo cuando murió por nosotros. ¿Okay? Entonces, en estos versículos podemos ver la naturaleza amorosa de Dios, la compasión de Dios hacia su pueblo y cómo desde el puro inicio tenía ya listo ese plan de redención, ese plan de reunirse con nosotros y tener relación con nosotros para traer sanidad y perdón a la humanidad. Primero por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Escogido para qué? A veces se nos olvida o a veces no entendemos por qué es el pueblo escogido por Dios. Y muchas guerras se han iniciado por esa aseveración, esa afirmación de que es el pueblo escogido por Dios.
Fue el pueblo escogido por Dios para que por medio de ese pueblo viniera Cristo y por medio de Cristo viniera la salvación para el mundo. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba agarrar un pueblo, armarlo, formarlo, darle la ley, darle todos esos ritos para que de ahí saliera el Mesías, Jesucristo, y por medio de Jesucristo todos esos ritos fueron el cumplimiento de la redención ya para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos el perdón y la sanidad y la bendición de Dios no por medio de lo que somos nosotros, sino por medio de que Cristo nos adopta como parte de su pueblo, entonces ya nosotros nos volvemos parte del pueblo escogido por Dios y entonces obtenemos la bendición y obtenemos la sanidad y obtenemos la vida eterna. Entonces, por eso es tan importante la obra de Cristo en la cruz. Por eso es tan importante que yo entienda la obra de Cristo en la cruz y que yo la reciba para que Cristo me adopte en ese plan de redención. Entonces, me muero yo, voy para el cielo, me encuentro con San Pedro en las puertas del cielo y San Pedro me va a decir, entrégueme su atestado, entrégueme lo que hizo usted en su vida. Y cuando le van a dar mi expediente, Jesús dice, no leen el expediente de Esteban, porque ese no pasa. Le voy a dar el expediente de Jesús. Entonces le dan el expediente de Jesús y Jesús, revisan el expediente de Jesús, a ver, ese sí significa, sí se merece irse para el cielo. Y entonces se va para el cielo, no por la obra mía, sino por la obra de Jesús. Entonces, de una manera muy gráfica, tal vez es entender ese plan de redención que Cristo hizo en el momento en que yo soy adoptado por medio de Jesucristo. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento a raíz de Juan 3:16. Pero en el Nuevo Testamento también empezamos a ver como un cumplimiento de ese Juan 3:16. El Nuevo Testamento es muy interesante porque parece ser que la palabra traducida por testamento no es correcta, ¿verdad? Lo que se dice es que el Antiguo Testamento es el pacto de Dios y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto de Dios. ¿Qué es lo que decía? El pueblo, lo que Dios le dijo a Abraham, fue el primer padre de la fe, le dijo, vea, yo voy a agarrar a ustedes, le voy a hacer un pueblo, ustedes van a ser un montón de gente y ustedes, por medio de ustedes, van a recibir la bendición. Pero necesito que ustedes hagan algo. Necesito que se circunciden, necesito que sigan estos ritos, necesito que... Y les da una serie de características para convertirse en parte, perdón, de ese pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento es el pacto del pueblo de Israel. Cuando viene Jesús, que lo podemos ver en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto ya no es por medio de lo que yo haga. No es que yo tengo que circuncidarme y yo tengo que ir a la iglesia y tengo que confesarme y tengo que bautizarme para poder ser parte de ese pueblo. No. El nuevo pacto lo que dice es, Jesús es lo que necesitamos nosotros seguir. Y si yo recibo la obra de Cristo en la cruz, me acerco a ese nuevo pacto. Ya no es por lo que yo hago, sino es por lo que yo creo. Ya no es que yo me circuncido, entonces soy parte del pueblo, o me relaciono con Dios por medio de los ritos, entonces soy parte del pueblo. No, ahora es lo que yo creo. Yo creo en Cristo, yo creo en la obra de Cristo en la cruz, ¡pum! Me acerco a ese nuevo pacto y entonces soy parte de la obra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Nuevo Testamento quiere decir. Y ahí también podemos ver un montón de versículos que empiezan a relacionarse con lo que Juan 3:16. Entonces, Romanos 5:8, don Álvaro. Está bien. Ahí sí lo estoy oyendo bien. Bueno, pero Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos es Nuevo Testamento. Ya es Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Roma y les está explicando y les dice, mire, no es que usted se porta bien, entonces recibe la obra de Cristo. No es que usted hace las cosas buenas, entonces Dios se acerca a ustedes. No. Pablo le está diciendo, mire, Dios muestra su amor es tan grande
El amor no tiene, ataduras. Dios nos ama porque esa es su naturaleza, porque el amor es lo que sale de Dios, lo que brota de Dios, la característica de Dios es el amor. Y Él murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. No es que yo recibo la bendición de Dios cuando dejo de ser pecador. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy demasiado pecador. No, más bien, usted le urge ir a la iglesia porque tiene que cambiar esa vida, tiene que cambiar esa forma de pensar, pero no es que Dios quiere o se acerca a usted porque usted ya es bueno. La iglesia sigue siendo un hospital lleno de enfermos, lleno de personas pecadoras, lleno de personas con deficiencias, que tenemos que corregir cosas. Pero aún así, Dios nos amó y nos ama tanto que se acerca a nosotros, aunque estemos llenos de pecado y estemos llenos de todo lo que envuelve el pecado y sus consecuencias. Caro, si quieres lees ahí Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje es sumamente importante para entender la obra de Cristo en la cruz y para entender cómo nosotros nos acercamos a Dios. El pasaje dice, vea, la moneda de Dios en el cielo es la fe. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Si yo llego a un lugar y hay un enfermo y yo digo, Dios, pobrecito esta persona, está sufriendo tanto, es que vea lo que es, y es que él es muy bueno, y él se merece que usted lo sane. Dios dice, vea, mi misericordia es mi misericordia y no tiene eso que moverme a Dios. No es que Dios dice, ay, pobrecito, voy a sanarlo. No, así no es como funciona Dios. Dios dice, usted ya está sano. Ya Cristo hizo esa obra en la cruz. Entonces uno ora no buscando la misericordia de Dios. No es como diciéndole, Dios, es que usted es muy malo, entonces no quiere sanarlo. Sánenlo, por favor, porque él se lo merece. Casi que le reclamamos a Dios. Lo que tenemos que decir nosotros, Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, ya fue sanado. Entonces declaro esa sanidad sobre esa persona. Y esa persona es sana porque yo creo que Cristo llevó esa enfermedad en la cruz. Y entonces Dios dice, esta persona tiene fe, esta persona sí sabe y entiende la obra que yo hice, entonces voy a mover el cielo para que el cielo y el universo me hagan caso a mí cuando yo digo, declaro que esta persona es sana y esa persona se sana. No por medio de implorar la misericordia de Dios, sino por medio de la fe, lo que yo creo y lo que yo entiendo que Dios hizo en la cruz. Entonces, lo que dice este pasaje es, vea, si usted quiere ir al cielo, crea en Dios, crea en la obra que hizo Cristo. Y eso es por medio de la fe. Y vean, no es por ustedes. No es que Esteban es muy artista y entonces Esteban se la sabe todas, entonces Esteban se merece ir para el cielo. Lo que está diciendo es, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es que Esteban es muy artista y entonces se la sabe de todas y se fue para el cielo. No, no, es que Dios es muy artista, es que Dios es el que le puso esos conocimientos a Esteban y entonces por medio de la fe es que se salva. Entonces no es ese viejo engaño que, mire, esa persona es tan buena, se porta tan bien que se merece ir para el cielo. No es por las obras que hacen las personas que se van para el cielo, es por lo que cree esa persona. Porque entonces es que esa persona es muy buena, se va para el cielo, esa persona es muy mala, se va para el infierno. Así no es como funciona la obra de Dios. Y aquí en Efesios lo dice muy claro, no es por obras para que nadie se gloríe, es por don de Dios, o sea, es por un regalo que Dios nos da. ¿Y qué es lo que mueve la mano de Dios? Es la fe. Entonces, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Después, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros entendemos la obra de Cristo en la cruz, cuando empezamos a acercarnos a Dios, nuestro corazón es cambiado, entonces nuestras actitudes van a cambiar de acuerdo a lo que ya hizo Cristo en nuestro corazón. Y entonces empezamos a portarnos bien. No es que uno como cristiano es así como tiene una concha muy grande y dice, ya, yo voy para el cielo, entonces no importa lo que haga. No, no, si usted es un hijo de Dios, usted empieza a parecerse a Dios y empieza a actuar como el corazón de Dios, entonces empieza a portarse bien, empieza a tratar de alejarse del pecado, empieza a tratar de buscar lo bueno, se llena de misericordia y el fruto del Espíritu Santo empieza a crecer en usted. Entonces usted empieza a hacer buenas obras, pero no para ir al cielo, sino porque ya está en el cielo, porque ya recibió la bendición de Dios. ¿Okay? Y después Jesús en Juan 14:6 dice este versículo que a mí me encanta. Don Álvaro, si quiere nos lo lee. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la forma de llegar al cielo? La forma segura de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Si yo entiendo la obra de Cristo en la cruz y yo digo, ok, entiendo lo que Cristo hizo, lo recibo, creo que así fue, entonces ya Cristo entra en mi vida, yo lo hago mi Señor y entonces ya los expedientes son cambiados y entonces yo me puedo acercar al Padre. Pero es por medio de Jesucristo. Por eso Jesús está diciendo, vea, la forma para llegar al Padre, la forma segura para llegar al Padre es por medio de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si fuera por obras, tendríamos que ser perfectos. El pecado nos aleja de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y no es que es el pecado así cuando son muy grandotes los pecados. No, para Dios no hay distinción entre un pecado pequeñito y un pecado grande. Y la misma palabra de Dios dice, vea, todos pecamos. Entonces ninguno de nosotros podemos llegar a la estatura de Cristo, ninguno podemos llegar a acercarnos por nuestros propios méritos a donde Dios. ¿Por qué? Porque si pecó poquitico, ya, usted no, con un 98 no entra al cielo. Usted solamente puede entrar al cielo con un 100. Y la única manera de que usted tenga 100, en el momento en que está ahí, en las puertas del cielo, es por medio de Jesucristo. Porque Cristo sí tuvo el 100. Nosotros, por más buenos que seamos, vamos a tener un 64. Si nos portamos muy bien en nuestra vida. Pero no entramos, no entramos. Entonces Jesús dice, mire, la manera que tengo yo para ustedes, para que ustedes seguramente entren al cielo, es por medio de mí. Búsquenme a mí, tengan una relación conmigo, entonces vamos a hacer ese cambio de expedientes para que ustedes entren al cielo. Y claro, terminamos ahí con Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La única forma que nos podemos, o sea, la única consecuencia que tenemos del pecado es la muerte. Y desde el puro inicio, desde Adán, la serpiente le dijo a Eva, mire, si ustedes pecan, no se van a morir. Y Dios dice, si ustedes pecan, se van a alejar de mí, y si se alejan de mí, obtienen la muerte. Y así fue. Adán y Eva se alejaron de Dios por medio del pecado y murieron. Si ellos no se hubieran alejado de Dios, no hubieran muerto, si hubieran sido obedientes a Dios, no hubiera entrado el pecado a nuestra vida y no hubiéramos tenido o Dios no tuviera tenido que pasar por todo ese plan de redención de mandar a Cristo que muriera por nosotros y todo eso. Entonces, la única consecuencia que tenemos del pecado, o la consecuencia que tenemos del pecado, es la muerte. Y nuestra buena noticia, el evangelio que nosotros tenemos que decirle a la gente es, mire, si usted peca, se muere. Y la gente dice, bueno, pues yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato. No, no, pero es que hasta pecaditos pequeños es la muerte. Todos nos merecemos la muerte. Pero la buena noticia es que hay una forma para obtener la vida eterna, que es por medio de Cristo.
Entonces no tenemos que morir. Lo que tenemos que hacer es recibir la obra de Cristo en la cruz y entender lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces aquí les tengo esta imagen que me gustó mucho con el versículo que hemos estado revisando hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Les voy a pasar esta imagen al chat. Claro, si querés se lo pasas ahí al chat al WhatsApp de ellos para que lo tengamos y durante la semana estemos leyéndolo y recordando que la obra de Cristo en la cruz es la que nos salva y la que nos lleva a la vida eterna y acercarnos al Padre. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya, perdón. A Esteban le gusta que hagan preguntas, si no dice No, que no, todo muy lindo, muy lindo. Está claro. Ojalá que Carolina no se vaya para seguir conectándonos. Claro, claro. O, claro, tenés que enseñarles cómo conectarse al Ujú. estudio. Pero sí, sí, claro, con mucho gusto. No, y cualquier duda que tengan, ahí don Álvaro se la sabe todas, y él las dudas. Ya, Ujú. ya le quité lugar a Kenia. Sí.